sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Y el título de la predicación es: para avanzar hay que cambiar. Muchos de nosotros queremos prosperar, queremos que nos vaya bien en la vida y en ocasiones hacemos cambios, pero cambios externos. Nos cambiamos de peluqueado, nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de estilo de ropa, nos bronceamos, lo que tú quieras, pero esos cambios no son los cambios que verdaderamente producen frutos verdaderos en nuestra vida. Entonces hay que hacer cambios, y esos cambios comienzan con Dios. Con Dios. Hay personas que avanzan en todo, avanzan con todo en esta tierra, pero si no avanzamos con Dios, no estamos avanzando con nada. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos permite de que todo lo que esté en nuestra vida sea una bendición que produzca lo que tanto necesitamos: paz, gozo, tranquilidad, sabiduría, humildad, el fruto del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de los que hoy están aquí tal vez puedan tener un problema de salud, un problema económico, no sé, un problema familiar, pero sabemos que hay muchas personas que conocemos que no tienen problemas económicos ni problemas de salud, y parece que avanzaran mucho en esta área terrenal, pero en el área espiritual están completamente muertos. Por eso, mire a la persona que está a su lado y dígale: lo que más necesitamos es más de Dios. Así que para no pararnos en lo que pasó la semana pasada, solamente mencionaremos los 2 puntos que iniciamos, y fue: 1, pasos para cambiar. El primer paso para poder avanzar a lo que el Señor tiene para nosotros, hay que cambiar. Y para poder hacer esos cambios necesitamos primero que todo la mano de Dios y su ayuda, contar con Él para todo. Pero el primer paso, porque tiene que ver con nuestra actitud frente a, es asumir nuestras responsabilidades. Así es. Y no ser víctimas, sino asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál fue el segundo punto? Y número 2, descubrir tus puntos ciegos. Esas cosas que no alcanzamos a ver. Uno a veces cree que está botando la pelota y está ciego. Y está completamente ciego. Hay momentos en que uno cree que el único que tiene la razón es uno, que el mundo está equivocado, ¿cierto? Entonces, esas cosas que no alcanzamos a ver de nosotros mismos y que no nos permiten avanzar en la vida, pero que al contrario nos permiten ver los defectos de todo el mundo menos los nuestros. Entonces es importante siempre estar orando a Dios: Señor, muéstrame lo que hay dentro de mí, muéstrame mi corazón, muéstrame mis motivaciones, por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, y descubrir esos puntos ciegos, esos momentos donde nosotros siempre creemos que el que no esté de acuerdo conmigo, que se abra, porque yo soy el que corto el bacalao. Y no, resulta que cuando buscamos a Dios y nos queremos tan buenos, entre comillas, Dios dice: abre tu nevera, o sea, abre tu corazón, porque lo que hay guardado ahí no es alimento para bendecir, sino basura y veneno. Muchas veces yo he orado y Dios me dice: hay cosas que ahí todavía apestan. Yo no sé usted, porque yo le veo la salita y digo: no, pues ya ellos son ángeles, pero yo no. Yo muchas veces voy a orar y cuando voy a poner una queja, muchas veces Dios me dice, como de pronto, como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que ay, estoy enfermo, sáname. Y yo creo que en una oración Dios le tuvo que haber dicho: mira, Pablito, tú mataste a hermanos de la iglesia, tú atacaste a los cristianos, bástate mi gracia. Hay veces nosotros como que estamos como en esa posición donde creemos que nos lo merecemos
todo, ¿cierto? Y nos estamos equivocados. Debemos ser agradecidos, debemos pedirle a Dios perdón por todas esas cosas que todavía ignoramos y pasar a ese punto, aunque no hablamos de estas cosas, ¿cierto? De que no estemos en todo momento mirando la pajita de mi esposa y la pajita de mi familia, la pajita del presidente, sino también entender que nosotros a veces somos parte o la gran mayoría parte del problema. Amén. Gloria a Dios. El propósito del Señor es bendecirte. El propósito de Dios es bendecir tu vida en abundancia y con abundancia. Que tu vida sea próspera en todas las áreas. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así de que cuando nosotros reconocemos eso y entendemos el propósito de Dios, entonces las cosas que Dios pide de nosotros se hace más fácil entregar, porque es para nuestro bien. Los que tenemos hijos sabemos que muchas veces nos toca reprender para poder ayudar y bendecir a nuestros hijos. Amén. El tercer paso para poder avanzar, el tercer paso en el cambio que tenemos que hacer para poder avanzar es confesar. Confesar. Ya sabemos que el primero es responsabilizarnos de nuestras acciones. El número 2 es el poder darnos cuenta de nuestro punto ciego. Pero el tercero es muy importante, que es el confesar. ¿Por qué? Porque dice que nuestra boca confiesa para salvación. Es importante no solamente el reconocer, porque para confesar debo de reconocer y para confesar debo de declarar. Cuando yo estoy confesando, lo que estoy haciendo es poniéndome a cuentas con Dios y decirle: Señor, conforme lo que leo en tu palabra, esto está mal, esto está mal, esto estoy mal en esto, estoy mal en esto, y lo confieso. O sea, lo tengo que hablar, tengo que declararlo. Y sabe, el propósito de Dios para que nosotros confesemos nuestras faltas, ¿sabe cuál es? El que disfrutemos de la libertad en Cristo. Tú no puedes disfrutar de una relación con Dios si no has confesado tus faltas, si no has confesado tus pecados. Hay dos diferencias importantes: uno cuando pecamos y otro cuando ofendemos. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos es porque estamos también a la otra persona que estamos haciéndole la falta, la estamos haciéndole la falta sobre ella. Entonces por eso uno dice: perdona mis pecados, mis transgresiones y mis ofensas. Porque muchas veces aún ofendemos sin darnos cuenta. ¿Alguna vez usted ha ofendido a alguien sin quererlo? ¿Pero alguna vez usted ha pecado contra otro queriendo? Todo eso debemos de confesarlo delante de Dios como malo. Señor, delante de tus ojos es malo, para mí es malo. Tu palabra dice que es malo, para mí es malo. Yo me pongo de acuerdo con Dios y lo miro desde el punto de vista de Dios, y desde allí es que lo confieso. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la comunión con Dios. Aquí es donde tú puedes evaluarte y podemos decir: si no estoy disfrutando de mi comunión con Dios en libertad, es porque hay cosas que todavía me falta confesar. Hay cosas que todavía me falta reconocer para confesar. Y lo que Él quiere es que podamos disfrutar de la comunión con Cristo, de la comunión con Dios, y de que podamos nosotros también calmar nuestras inquietudes. Cuando hay ansiedades, cuando no está durmiendo bien, usted tiene que irse a revisar si hay cosas que a usted le falta por confesar delante de Dios, porque son como ataduras que no te dejan avanzar. Y eso lo podemos aprender a través de la palabra del Señor en la historia del hijo pródigo. Y vamos a ver. Pero antes, mi amor, antes del hijo pródigo, Amén. yo quiero compartir algo. Hay un ejemplo también, un ejemplo más fuerte todavía, que es, yo en una ocasión tuve la oportunidad, comenzando los caminos de Dios, encontrarme con alguien que me dijo que estaba en pecado, que me decía: no, Dios me trata a mí con guantes blancos. O sea, el hombre se creía el pechichón de Dios. Y vemos que en las escrituras dice que hay un hombre conforme al corazón de Dios llamado David, que cuando David pecó,
¿qué hizo? No le quería dar cara a Dios. No quería confesar su pecado a Dios. Y esto le costó toneladas a ese hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Sufrió mucho. Ustedes leen el Salmo 32 y leen el Salmo 51 y es como una unión, ¿cierto? En el Salmo 51 le está diciendo a Dios: borra mis rebeliones. Le está diciendo: perdóname, Señor, Padre mío. Señor, estoy muerto, estoy seco, mis huesos están secos, estoy enfermo, Señor, Padre mío. Devuélveme el gozo de la salvación, porque ese es el problema. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, tiene pecados ocultos, él vive seco, no tiene nada que decir, no tiene ni manera cómo orar. Y cuando abre esas puertas, no solamente las puertas de haber pecado, sino la puerta también de no confesar su pecado, esa puerta abierta que tiene, viene con tristezas, viene con una cantidad de ataques demoníacos fuertísimos. Entonces vemos que en el Salmo 32, después que Dios mismo por amor tiene que mandar a un profeta, todos conocen la historia, había cometido adulterio y fuera de eso mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, ¿cierto? Y el hombre estaba comiendo callado, perdónenme la expresión, pero muchas veces llegamos nosotros, podemos ser el pastor, podemos ser un líder de la iglesia, podemos ser el que canta, el que toca, el que sea, y tenemos un pecado oculto, y ese pecado oculto es muerte. Entre más tiempo ese pecado esté ahí, más daño va a hacer. Va a traer enfermedad, tristeza, depresión, ira, desaliento, desánimo. Nos va a ir muy, muy mal. Escúchenme. ¿Qué hizo David? Después que el profeta vino a él, le hace el Salmo 51. Pero en el Salmo 32 hay algo que muestra algo tan poderoso de lo que es la confesión. Un hijo de Dios, cuando no confiesa sus pecados, como les dije, vive cargado, vive sin gozo, vive sin tranquilidad, vive sin paz, así lo tenga todo. El rey Saúl no vivía atormentado por espíritu porque le faltara para el sancocho, no, señor. Ni porque el hombre quería vivir en una casita más o menos, no, vivía en un palacio. No, porque yo quisiera que alguien me hiciera caso, era el rey, pero vivía atormentado, se quería volver loco. ¿Y a quién tenía que llamar? A ese hombrecito chiquitico que todavía no era rey, que era un adorador, que tenía una comunión, una relación íntima con Dios, que ese es el éxito de todo hombre, toda mujer, tener una comunión con Dios. Y mientras tocaba, ahí sí sucedían cosas sobrenaturales y se manifestaban cosas sobrenaturales. Entonces cuando este David confiesa su pecado, porque le dice allá al profeta, ya no lo puede callar, mejor dicho, Dios en su misericordia le manda un profeta para no matarlo, para que él supiese cuál era la razón. Por amor le manda a Natán, y él mismo dijo la palabra: ese hombre merece morir. Cuando le hicieron la historia a él, ¿cierto? Eso es lo que merecía David, morir. Pero él después le dice a Dios: Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, en otras palabras, yo quiero más de ti. Quítame lo que me tengas que quitar, pero no me quites tu presencia. Porque si algo David tenía completamente seguro, es que la presencia de Dios vale más que un castillo. La presencia de Dios vale más que tus diplomas de doctorado. La presencia de Dios vale más que tu fama y que todos los pecados carnal, tus mozas, tus concubinas, vale más que cualquier cosa en esta tierra.
¿Sabes de qué se estaba escondiendo David? De la vergüenza. Porque cuando pecamos, lo que más nos duele es confesar y pasar por la vergüenza. Si Dios no te lava, tú no puedes tener una relación con Dios. No la puedes tener, porque Dios es santo. Si así como no lo podemos ver, queremos que se manifieste, para que Él se manifieste en mi corazón, yo tengo que estar limpio. Entonces, primero me perdona. Número 2, me limpia. Número 3, me santifica. ¿Qué es santificar? Apartarme para Él. Tú, mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, tú estás apartado para Dios. Tú eres propiedad de Dios. ¿Alguien dijo amén? Entonces, número 1, me perdona. Número 2, me limpia. Número 3, me santifica. Y número 4, me justifica. Hay que confesar. Número 3. Y cuarto, apartarse, porque eso va junto. O si no, queda incompleto. Dice la palabra del Señor. Lucas 15, versículo 21. Cuando aprendemos de la palabra del Señor, dice el versículo 21, su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. A través de esta historia podemos ver cómo el hijo que estaba lejos, cuando volvió donde el padre, volvió a confesar su pecado. Porque es importante no solamente confesar el pecado delante de Dios, sino también de las personas implicadas. ¿Sabe? Eso lo necesitamos, perdón mi amor, para poder tener libertad, una buena comunión con el Señor. La conciencia de este hijo pródigo no estaba libre, esa conciencia estaba cautiva, pero él volvió en sí y dijo: voy a ir a hablar con papá y voy a ir a decirle esas palabras. Repites esas palabras, mi amor, por favor. Pero mira esto. Yo leía la historia, y cuando tú lees la historia, dice que habían 2 hermanos, el mayor, el menor, y el menor le dijo al padre: Padre, dame mis bienes. Pero uno no lee en ese versículo ningún consejo del papá, ¿cierto? Uno no lee como que si el papá le hubiese dicho: mijo, ¿qué estás haciendo? Pero aunque la Biblia nos da consejos a nosotros por todos lados, ¿cierto? Dichosos son aquellos que confiesan. Él confesó, pero en su mente hubo un arrepentimiento cuando le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No dice he pecado contra más nadie, dice contra el cielo y contra ti. En otras palabras, he pecado contra tu gobierno, tus estatutos, y contra ti que eres santo, 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 y ya no soy digno de que llames tu hijo. O sea, había en ese momento en él una humildad debido al dolor tan grande que él está confesando su pecado y no le está diciendo: yo soy tu hijo, y entonces pues tú no tienes plata, bendíceme. No, él llegó arrepentido. ¿Por qué? Porque entendía que en la presencia del Padre hay justicia. No es nuestra actitud, debe ser así. Nuestra actitud debe ir al Padre y reconocer nuestras faltas. Y después de que las reconocemos, mire lo que hizo el hijo. Él, al apartarse del pecado, fue bajo la sombra de su padre. Él se apartó del pecado al correr a los brazos del papá. Él sabía que si se quedaba pidiendo giros aquí, se iba a quedar viviendo esta vida. Pero cuando tú vas a donde el Padre, Él dejó amistades, Él dejó todo lo que tenía que dejar, porque eso es la responsabilidad de apartarse. No solamente es importante declarar, reconocer, tomar mi responsabilidad, confesarlo delante de Dios, que confesar también hay algo que necesitamos entender. Hay mucha gente que todos los días va y le pide a Dios perdón por el mismo pecado, y eso no está bien. Porque el que lo hace de esa manera está dudando del perdón que Dios ya le dio.
El vivir al día con Dios no es el apuntado. Usted sí se acordó de borrar, Señor, la lista que me tenía en el año no sé qué. No. Es el día a la vez, un día a la vez, Señor. Y cuando acabo de pasar, yo le aseguro que Omar, antes de comenzar a adorar, ya le había pedido a Dios perdón por los dos, por el mal pensamiento, y el pastor por los dos. Se los aseguro, porque eso es vivir al día con Dios. Ay, Señor, perdóname ya. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo. Eso ya pasó. Ya en la noche no voy a volver de nuevo a pedirle perdón por el pecado que tuve en la mañana con el mal pensamiento. ¿Me doy a entender? Es que vivamos en la presencia de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en la presencia del Señor y pedirle: Señor, límpiame, perdóname y ayúdame a apartarme. Porque apartarse es renunciar a mi yo, morir al yo para que Cristo viva en mí. Y eso no es fácil. El apartarse no es fácil. De pronto hasta el confesar es llevadero. Pero cuando te toca apartarte, que ya eso habla de tomar una acción, porque quiero avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? Pues para avanzar hay cosas de las que tenemos que apartarnos, sí o sí. O si no, vamos a estar el nuevo año hablando de esto mismo y usted, sí, es verdad, no, ya no más es verdad. Ahora hay que apartarse, es tiempo de apartarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice amén. su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y en esa limpieza tiene que ir también aquellas personas que usted no quiere dejar, aquellos vicios que usted no quiere dejar, aquellas cosas que son parte de, pero que te tienen estancado. El quinto, y ya, no porque no falten más, yo le aseguro que usted en su comunión con Dios, el Señor le mostrará otros pasos más para avanzar. Pero para terminar este tiempo, el quinto paso para poder avanzar en tu vida, para poder asumir esos cambios, es apropiarte de la gracia de Dios. Wow. Apropiate de la gracia de Dios. Haz tuya la gracia de Dios. Alguien no oyó eso, apropiate. O sea, te está dando el derecho, la bendición de poder apropiarte de la gracia de Dios. No todo el mundo puede tener ese beneficio, pero ya perdonarte, confesaste, reconociste, ¿cierto? Ahora te puedes apropiar, acercarte al trono de la gracia. Así ¡Wow! es. Amén, Tremendo. amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estoy convencida que todos queremos vivir una vida que a Dios le agrade. Cada uno de ustedes aquí sentados tan hermosos como están buscando todos los días cómo agradar a papá. Y sabe, pero cuando nosotros tomamos esos cambios por nuestras propias fuerzas, más temprano que tarde va a comenzar la frustración, porque es imposible que lo logremos nosotros con nuestras fuerzas. Más temprano que tarde vamos a tirar la toalla, porque es que es una misión imposible para nosotros. Por eso es importante apropiarnos de la gracia de Dios. Wow. Amén. Amén. Poder hacer la voluntad de Dios cada instante de nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios. Esa es la primera verdad que yo tengo que saber. En mis fuerzas no soy capaz, en mis fuerzas no podré, pero con Dios todo lo puedo, que me fortalece. Amén. Entonces mira esto, qué hermosura. Confesar nuestros pecados y apartarnos, tomar la decisión de cambiar, te hará alcanzar, avanzar hacia la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo. Y lo podemos ver en el versículo 20, mi amor. ¿Qué dice el versículo 20 del hijo pródigo? Amén, dice, entonces regresó a la casa de su padre. Lucas 15, del 20 al 24 dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Wow, eso que te demuestra una profunda compasión.
Hoy, yo no sé aquí alguien quien tiene por ahí un pecadito oculto, algo oculto. Dios no te está juzgando, pero Dios te está diciendo: sácalo a la luz de Cristo Jesús, porque yo estoy dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a santificarte, a justificarte, a ponerte en otras maneras. Dios te está diciendo: te voy a recibir con una profunda, ¿cómo una profunda qué? Compasión, si te arrepientes, si te apartas para mí. ¿A alguien le gusta eso? Amén. ¿Cuántos de nosotros es la historia de cada uno de nosotros? Gracias, Dios. Hemos sido recibidos con una profunda compasión. Amén, amén. ¿Qué dice el otro versículo, mi amor? Dice el versículo 21: su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Wow. Qué humildad. ¿Ya no era digno qué? Dice: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. O sea que cuando los trabajadores de la finca lo vieran por ahí, ya ni siquiera tener el honor de decir: es el hijo del dueño. En otras palabras, lo que está pasando aquí es que cuando el Padre perdona la culpa del pecador, transforma completamente al pecador. En otras palabras, le da nueva vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 22: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. ¿Cuál fue la razón de calzado nuevo, anillo nuevo, tanta fiesta? Que aún el hermano mayor, que era medio legalista, estaba diciendo: ¿y qué pasó aquí? ¿Y yo qué? Bueno, era que su hijo estaba perdido. Su hijo estaba muerto. Por eso él se alegra de que su hijo ha regresado. ¿Y por qué fue posible recibir tantas bendiciones? Por una decisión que tuvo el hijo menor: iré donde mi padre, me confesaré y le diré en mi corazón: en mi corazón hay maldad, ayúdame, yo quiero agradarte, quiero bendecirte. Y cuando tú hablas con Dios de esa manera y no empiezas con tu justificaciones victimarias: oh, Dios, es que tú sabes, es que yo sé, es que tú. Dios dice: mucho bla bla bla. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hijo, ¿qué quieres? Papi, perdóname. Papi, límpiame. Papi, dame un nuevo corazón. Si eres capaz de decírselo de corazón, le dices las palabras más poderosas: papi, te amo, bendíceme. Y ahí es donde estos versículos, Mateo 7:7, se vuelven vida en tu vida. Pedid y se os dará. Danos de tu gracia, Señor. Alguien levante sus manos y diga: Señor, lléname de tu gracia, Señor. Oh, Padre precioso, tener la gracia de Dios es todo lo contrario de ser un desgraciado. Es ser un agraciado de Dios. Padre bendito, yo te pido que Casa de Abba sea una casa de adoradores y de hombres y mujeres, Señor, que disfruten de la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Si sigues a